Ayer platicamos aquí con San Juana Maldonado, una mujer que pasó 15 años en prisión por un crimen que no cometió. Hoy les hablaré de la historia de otra mujer que ha pasado 17 años en la cárcel tras un proceso a todas luces viciado y en el que inclusive ya se acreditó que sufrió tortura. Víctima de tortura sexual, acreditada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Brenda Quevedo Cruz pasó 17 años en prisión preventiva casi y sin sentencia, acusada de haber participado en el secuestro, asesinato y desaparición de los restos de Hugo Alberto Wallace, ocurrido en julio de 2005. Ella se dice inocente. Fue detenida en Estados Unidos en 2009 y extraditada a nuestro país. Por fin dejó el cerezo número 16 en Miacatlán, Morelos. El primer tribunal colegiado de apelación del primer circuito ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva al arraigo domiciliario, por lo que va a usar un localizador electrónico. Enfrentará su proceso en libertad al considerar que la prisión sin sentencia se extendió por un periodo demasiado excesivo. Para hablar sobre este tema, agradezco que nos regale unos minutos María Ana del Valle. Ella es coordinadora de interacción comunitaria del CEA Justicia Social, una de las organizaciones que ha acompañado el proceso precisamente de Brenda. María, gracias por acompañarnos en el Noti del 11. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. María, si pudieras explicarnos primero en qué uno de los tantos, o hacer porque sé que son muchísimos las violaciones al debido proceso en el caso de Brenda, pero si pudieras hacernos un resumen del por qué el proceso estuvo tan viciado. A ver, el caso de Brenda, y antes de responder a tu pregunta, sí me gustaría poner en contexto a las personas que nos escuchan que esto que estamos celebrando el día de hoy, ¿no? Es el cambio de medidas cautelares de Brenda, quien después de estar 17 años en prisión preventiva podrá tener su medida y su proceso en arraigo domiciliario, que este gran logro es producto, por supuesto, de la representación del Instituto de la Defensoría Pública Federal, pero en particular de la mamá de Brenda. Entonces, quiero poner esto sobre la mesa porque este logro que a todas luces nos da esperanza a todo el país, ¿no? Porque, como decimos en la justicia social, se arrebató a una mujer al sistema de justicia penal, pues esto es ni más ni menos que el resultado de la mamá de Brenda, de Queta. Entonces, primero quería poner esto sobre la mesa. Y el caso de Brenda es específicamente en la radiografía de cómo afecta de manera cotidiana el sistema de justicia penal a personas en específico, en este caso a las mujeres, ¿no? Es el retrato de un sistema punitivo, ¿no? Y también del desbalance de poder, ¿no? Que existe en el sistema judicial, ¿no? Y también de la punición social, ¿no? A nivel social, que fue lo que hizo que a Brenda se le fabricara un delito por supuestamente delincuencia organizada y de Hugo Alberto Wallace, ¿no? Y que fue ni más ni menos que el resultado de la fabricación de un delito. Entonces, lo que sucede para quienes nos escuchan es que el día de ayer, como ya se señaló, pues se le dio el cambio de medidas después de años y años de estar luchando, ¿no? Para exigir justicia para Brenda, y una de las violaciones graves a sus derechos humanos, además del debido proceso, fue, como ya, pues, la tortura, ¿no? Que se le dio, no solo en la situación en su detención arbitraria, ¿no? Sino también en la situación de privación de la libertad, y también cuando fue trasladada de los distintos centros para llegar al Cerezo 16. Entonces, este hecho, ¿no? Es el producto de la insistencia por exigir pues justicia para Brenda, y que seguramente abrirá camino para que todas las mujeres que están injustamente presas en el país puedan acceder a la justicia. Claro, un caso más de que no hay perspectiva de género en la justicia mexicana en la mayoría de los casos. María, también para poner un poco en contexto, en el caso del homicidio de Hugo Wallace, había 6 personas inculpadas, Brenda era una de ellas, pero nunca se pudo comprobar ni siquiera la liga entre Brenda y el homicidio de esta persona, ¿verdad? Así es. Fue resultado de toda una serie de fabricación de pruebas, ¿no? De manera totalmente
y del manejo de la corrupción y el manejo de poder de quienes inculparon a Brenda y a las otras 6 personas más, ¿no? Sin poder comprobarlo de manera cierta y certera, ¿no? Que Brenda estuvo involucrada, y pues es por eso, ¿no? Que hay un cambio en su medida, precisamente porque por primera vez después de tantos años, pues sí se le da el derecho de presunción de inocencia por la falta de pruebas en el caso de Brenda, ¿no? Claro. María, déjanos entender un poquito. Hablas del inequilibrio de poderes. En este caso, y hay que decirlo, Hugo Wallace es hijo de Isabel Miranda de Wallace, una persona que estuvo, digamos, mediáticamente tuvo mucho poder durante los sexenios de Felipe Calderón y también podríamos decirlo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso también pudo haber contaminado incluso la investigación del caso en cuanto al juicio de Brenda. Más bien es eso, lo que hace que Brenda, y lo que hizo que Brenda estuviera 15 años injustamente y 2 años en Estados Unidos en prisión. Es precisamente estos desequilibrios de poder, el tener ciertos capitales, el tener ciertas relaciones, lo que hace que personas que no deberían estar en la cárcel estén en la cárcel y tengan que pagar por esos manejos de poder y esa corrupción. Entonces, creo que el día de hoy y sobre todo el día de ayer, ¿no? Hay que inclinar, ¿no?, la escucha, sobre todo a quienes pues siempre han sostenido, ¿no?, la inocencia de Brenda, como es el caso de su padre, como es el caso de la misma Brenda, ¿no? Hay que escuchar estas voces de las personas que día a día sufren de estas injusticias en este país. Y permíteme nada más compartirte, Sí. ¿no?, también un tema, ¿no?, que las personas tienen que saber más allá de las violaciones a su debido proceso y la tortura que sufrió y el impacto que esto tuvo también en la familia de Brenda, es que Brenda estuvo privada de la libertad en el Ceferezo 16, un lugar en donde se ejercen sistemáticamente violaciones a los derechos humanos a las mujeres, en un entorno torturante, en un entorno de severas injusticias también en términos de acceso vaya la redundancia, al acceso a la justicia, porque cerca de la mitad de las mujeres que hoy en día están ahí no tienen una sentencia. Entonces, por eso decía al principio de esta entrevista que Brenda viene a representar, ¿no?, todo lo que no está bien en el sistema de justicia, pero también nos arroja esperanza para decir cómo sí debemos de hacer las cosas y cómo los jueces deben de voltear a ver a las mujeres en particular, ¿no? Y entonces abre una brecha de esperanza para entonces sí, sobre todo en este contexto donde sí o sí tiene que cambiar el sistema y el Poder Judicial, pues se puedan acercar estos casos para que las mujeres tengan acceso a la verdad y a la justicia. Claro, marca un precedente. María, finalmente, ¿cómo está Brenda? ¿Han podido hablar con ella? ¿Ustedes prevén que en unas horas salga, días? Porque entiendo que tienen que conseguir el brazalete. Entiendo que Brenda está todavía en espera de regreso a su casa y sí tendrá que cumplir pues lo que le queda del proceso en su casa, ¿no?, en arraigo domiciliario, y con esta medida del brazalete que, bueno, sabemos que no es lo óptimo, ¿no?, para ninguna persona estar con estas medidas. Desde Sea Justicia Social hemos investigado pues los efectos adversos de tener un brazalete, pero cualquier situación y cualquier contexto, como bien decía hoy en la mañana Gabriela Barquetín, pues es mejor estar en libertad que estar en un centro injustamente como es el centro Ceferezo 16. Claro. María, todavía no sale, ¿verdad? ¿Están en espera de que salga? Yo no tenemos todavía la información de si ya salió, pero probablemente Brenda ya esté hoy en su casa. Que así sea. María, te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Permítenos seguir en contacto justo para darle seguimiento al caso de Brenda. La lucha no acaba aquí, ¿no? Permanecerá con este arraigo domiciliario y esperemos que pronto se pueda esclarecer el caso. Te mando un abrazote, María. Un abrazo a ti y a todas las personas y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Pues ahí está la importancia incluso del Instituto de la Defensoría Pública. Son especialistas que se encargan justamente de seguir estos casos en los que la justicia ha sido injusta por ser mujer, por ser indígena, por no tener dinero para pagar un abogado o por enfrentarse a un juicio mediático como el de Hugo Wallace. Por cierto, habrá que ver qué pasa con las otras 5 personas que sí ya fueron sentenciadas, a las cuales también, bueno, se indica el proceso estuvo viciado y con violaciones al debido proceso. Vamos a continuar.